Hace unos años, si pensamos en el término BRIC, pues la verdad es que en Wall Street era poco más que un eslogan. Sí, una etiqueta, algo pegadizo, ¿no? Totalmente. Lo acuñó un economista en Nueva York para agrupar, bueno, a un puñado de mercados emergentes que se veían como destinos prometedores para el capital occidental. En ese entonces no era una alianza política ni nada por el estilo. Para nada. Era básicamente un club de inversión. El objetivo era que estos países pusieran su mejor cara para atraer dólares estadounidenses. Pero algo ha cambiado, y de una forma radical. La transformación es casi de película, la verdad. Justo. Imagina la escena. El presidente Xi Jinping no asiste a la cumbre del G20 en India, que es la mesa de las potencias tradicionales. Ajá, deja un vacío importante. Pero por otro lado, aparece con un entusiasmo, diría yo, inusual en la cumbre de los BRICS. Y no está ahí para hablar de rentabilidad financiera o de atraer inversionistas. No, está ahí para orquestar una expansión. Una que ha dejado a muchos analistas en Washington, pues, rascándose la cabeza. Exacto. Se suman 6 nuevos miembros. Hablamos de potencias petroleras de Medio Oriente, economías clave en África, en América Latina. Y de repente, el grupo deja de ser un acrónimo de oficina. Y se convierte en lo que China parece ver como un nuevo árbitro del poder global. Ahí está el punto. Y lo curioso es que, mientras hablan de crear una moneda común, de sistemas de pago para esquivar al dólar, sus realidades internas siguen siendo, pues, un rompecabezas de contradicciones y hasta rivalidades. Claro. Pero China está empujando muy fuerte para, digamos, reescribir las reglas de la carretera del orden mundial, presentándose como el defensor del sur global frente a lo que ellos llaman la hegemonía de Occidente. Ujú. Entonces, esta transición de club de inversión a herramienta geopolítica directa contra Estados Unidos nos deja una pregunta, ¿no? ¿Estamos viendo nacer un nuevo orden mundial con el músculo para desafiar al sistema actual? ¿O es solo una fachada de unidad que podría desmoronarse por sus propias diferencias? Es que esta transformación va más allá de la simple competencia. Lo que estamos presenciando es el intento de construir un marco institucional alternativo, ¿Alternativo en qué sentido? en que la expansión de los BRICS responde a una demanda creciente de los países en desarrollo por un sistema que no sea occidental, uno que priorice el desarrollo sobre la seguridad y que, bueno, ofrezca soluciones a los déficits de gobernanza y bienes públicos que ellos perciben en el orden actual. O sea, ¿no es tanto ser antioccidental? El objetivo declarado no es ser antioccidental, sino construir un orden postoccidental que ellos consideran más justo y equitativo. Ok, para aterrizar esto en términos más concretos, pensemos en una historia, la de Mateo, un ingeniero civil en la Patagonia Argentina. Ajá. Durante años, él vio cómo los proyectos de infraestructura pues se oxidaban por las condiciones que imponían los acreedores tradicionales. El FMI, el Banco Mundial, supongo. Exacto. Planos de represas que prometían energía limpia para su región, pero que nunca recibían el visto bueno por las exigencias de austeridad que venían de Washington. Un ciclo que se repite en muchos países. Pero con la integración de Argentina en este ecosistema de los BRICS Plus, Mateo experimentó un cambio. El acceso al nuevo Banco de Desarrollo no fue solo un flujo de capital, fue una herramienta de soberanía que permitió que el cemento, por fin, comenzara a fraguar. Ver las grúas moverse. Justo. Él decía que era el alivio de sentir que su país ya no estaba solo, sino respaldado por un bloque que parece entender las urgencias del sur global. La historia de Mateo es la ilustración perfecta del propósito del nuevo Banco de Desarrollo, o NBD. No es casualidad que funcione como una alternativa deliberada a las instituciones de Bretton Woods. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? Porque al final un banco presta dinero. ¿Qué hace este banco de forma distinta? La diferencia clave está en la filosofía detrás de los préstamos. El objetivo principal es financiar infraestructura y desarrollo sostenible. Pero, y aquí está el punto, la lógica declarada es que la selección de proyectos se haga sin condiciones políticas. Espera, detengámonos ahí. Sin condiciones políticas. ¿Realmente es así? Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Es una pregunta crucial. Digo, uno podría argumentar que aceptar un préstamo masivo de un banco liderado por China y Rusia ya crea de por sí una dependencia política, aunque no esté escrita en el contrato.
No hay una letra pequeña geopolítica. Claro, y la respuesta depende de cómo se defina condición. Desde la perspectiva del NBD significa no exigir privatizaciones, desregulaciones o cambios de régimen fiscal para aprobar un proyecto. Entiendo. La condición es el proyecto en sí. Exacto. La condición es la viabilidad y el impacto del proyecto. La influencia geopolítica, por supuesto, es parte del panorama general, pero la diferencia operativa es que un país no tiene que cambiar su modelo económico interno para construir un hospital. El atractivo es esa autonomía operativa. Justamente. Entendido. Entonces, ¿qué tan grande es este banco? ¿Hablamos de algo simbólico o de algo con el poder de financiar proyectos a gran escala como los que Mateo esperaba? Es significativo y está creciendo muy rápido. Se enfoca en sectores críticos: transporte, energías limpias, infraestructura digital. Para darnos una idea de la escala, hasta 2022 el banco ya había asignado $32.800 millones. 32.800 millones. Es una cifra enorme. Lo es, y para 96 proyectos ya aprobados. O sea, no son solo cifras en un papel. Para nada. Se traduce, por ejemplo, en la construcción de más de 15.000 kilómetros de carreteras y 850 puentes. Y para financiarse, ha buscado independencia. Se ha convertido en el mayor emisor de los llamados bonos panda. Bonos panda. Suena simpático. ¿Pero qué significa en términos simples? Significa que están pidiendo dinero prestado en la moneda china, en yuanes, directamente en el mercado financiero de China. Ah, claro. Es una forma muy efectiva de financiarse sin depender de Wall Street, de los bancos europeos o del dólar. Cada bono emitido en yuanes es un pequeño paso hacia la autonomía financiera del bloque. Y supongo que aquí es donde la expansión a BRICS Plus se vuelve clave. No es solo añadir banderas a la foto, sino traer a jugadores con mucho capital. Exactamente. La ampliación con países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es un movimiento estratégico. Por un lado, aumenta el peso político, pero de forma más práctica, diversifica y multiplica los recursos financieros. Inyecta liquidez. Eso. La entrada de estas economías, ricas en capital, no solo aumenta la capacidad de préstamo del NBD, sino que hace a todo el ecosistema más resiliente a presiones externas. De acuerdo, entonces el NBD proporciona el hardware, por así decirlo, el capital para los ladrillos. Pero un país necesita más que infraestructura. Necesita el conocimiento, la tecnología, el software humano. Lo que me recuerda la historia de Abeba, una biotecnóloga en Etiopía. Adelante. Ella contaba cómo la Iniciativa para el Desarrollo Global, una propuesta de China, transformó su laboratorio. Pasó de ser un almacén con equipos viejos a un centro de innovación agrícola. Y lo interesante es cómo sucedió. A través de la cooperación Sur-Sur, Abeba no recibió simplemente ayuda. Lo que recibió fue una transferencia tecnológica directa. Colegas chinos trabajaron codo a codo con ella para adaptar sensores de humedad y sistemas de riego a las condiciones del suelo etíope. Una colaboración entre pares. Exacto. Ella describió una sensación de paridad que nunca antes había sentido. No era un donante y un receptor, era un intercambio de conocimientos. El caso de Abeba es el ejemplo perfecto del principio que guía a la Iniciativa para el Desarrollo Global, o IDG. El lema es no solo dar pescado, sino enseñar a pescar. Suena bien en teoría, pero ¿quién paga por todo esto? ¿Hay un fondo real detrás o es solo un discurso? Hay un mecanismo financiero muy concreto. El instrumento principal es el Fondo para el Desarrollo Global y la Cooperación Sur-Sur. China lo dotó inicialmente con $4.000 millones. $4.000 millones. Y este fondo ya ha apoyado más de 200 proyectos en más de 70 países. Se estima que ha beneficiado a más de 30 millones de personas. Y la clave, según entiendo, es el tipo de proyectos. No hablamos necesariamente de megaobras. Exacto. El enfoque está en proyectos que ellos describen como pequeños pero impactantes, que buscan generar un efecto multiplicador con una inversión relativamente modesta. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Aparte del laboratorio de Abeba, se mencionaba una tecnología de cultivo muy particular. Sí, la tecnología de cultivo de yuncao. Es fascinante. Es un tipo de hongo comestible que, en lugar de crecer en madera, puede cultivarse en hierba picada. Algo que es abundante y barato. Justo. Y esta tecnología de bajo costo se ha promovido en más de 100 países como una solución rápida para mejorar la seguridad alimentaria y generar ingresos para pequeños agricultores.
Es decir, una solución simple, barata y adaptable. Ese es el espíritu. Otro ejemplo, en Etiopía, es la iniciativa Reemplazar plástico con bambú, que ayuda a mujeres a crear sus propios emprendimientos sostenibles. O, a una escala mayor, está el Centro de Innovación de la Asociación BRICS para la Nueva Revolución Industrial en Xiamen. ¿Y eso qué es? ¿Una fábrica? No, es un centro de capacitación que ya ha formado a más de 3 millones de personas de países en desarrollo en habilidades digitales e industriales. Entiendo. Es un enfoque holístico que va desde la agricultura hasta la industria 4.0, pero siempre con el foco en transferir tecnología real y crear soluciones que se queden en el país. Entiendo. Entonces tenemos un sistema que se va armando. El NBD pone el dinero para la infraestructura. La IDG aporta el conocimiento. Pero falta una pieza. Puedes tener los recursos y el talento, pero si estás aislado, si no puedes comerciar, el crecimiento se estanca. Y esto nos lleva a la tercera historia, la de Hassan, un director de logística en el puerto de Illeda, en Arabia Saudita. La pieza que conecta todo. Exacto. Durante décadas, Hassan lidió con dos grandes problemas: la volatilidad del dólar y los riesgos de las rutas marítimas tradicionales, que a menudo están controladas por potencias externas. Ajá. Con la aceleración de la iniciativa de la Franja y la Ruta y la integración de los BRICS Plus, su realidad dio un vuelco. Hace poco, comenzó a gestionar contratos liquidados directamente en yuanes chinos y reales saudíes. Sin pasar por Nueva York o Londres. Justamente, para él, esta resiliencia no es un concepto abstracto de un informe, es la seguridad de que su cadena de suministro no se va a romper por una decisión política tomada al otro lado del Atlántico. La historia de Hassan nos lleva directamente al tercer pilar de esta arquitectura, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o IFR. Es el componente que se encarga de la integración física y digital del sur global. Se trata de tejer una nueva red comercial y logística. Cuando la gente escucha Iniciativa de la Franja y la Ruta, casi siempre piensa en infraestructura masiva, trenes, puertos, pero la historia de Hassan resalta un aspecto financiero. ¿Qué tan importante es esa parte, la de poder comerciar en monedas locales? Es absolutamente fundamental. La promoción del uso de monedas locales, un punto que se enfatizó en la declaración de Kazán de los BRICS, es central. Esto tiene dos beneficios enormes. Primero, reduce la dependencia del dólar y, por extensión, del sistema SWIFT. Que se ha utilizado como una herramienta de presión política. Si te desconectan de SWIFT, básicamente te aíslan del sistema financiero mundial. Correcto. Por lo tanto, crear sistemas alternativos fortalece la soberanía financiera de los países miembros, los protege de la volatilidad y de que la moneda pueda ser usada como un arma para aplicar sanciones. ¿Y el segundo beneficio? La eficiencia. Comerciar directamente en yuanes y reales, como hace Hassan, elimina costos de conversión y comisiones de intermediarios. Se mencionaban dos tipos de conectividad que impulsa esta iniciativa: la dura y la blanda. La dura es fácil de entender: puertos, carreteras. Pero ¿a qué se refieren con conectividad blanda? La conectividad blanda es el pegamento invisible que hace que la conectividad dura funcione. Incluye cosas como la armonización de las regulaciones aduaneras, la creación de políticas comerciales comunes y el reconocimiento mutuo de estándares técnicos. ¿Podrías dar un ejemplo práctico? Claro. Imagina que un producto de Etiopía tiene que pasar por 3 países para llegar a Arabia Saudita. Sin conectividad blanda, el exportador tiene que llenar 3 formularios de aduana distintos, cumplir 3 regulaciones diferentes. Un infierno logístico. Exacto. La conectividad blanda busca crear un solo estándar, un pasaporte comercial, para que ese producto fluya con la menor fricción posible. El objetivo es reducir los costos de transacción, o sea, hacer el comercio más barato, más rápido y más predecible. Es decir, se trata de engrasar los engranajes del comercio, no solo de construir el motor. Justamente. Al final, se busca mejorar la eficiencia en 3 dimensiones: tiempo, costo y riesgo. Al conectar las economías emergentes con infraestructura dura y blanda y permitirles comerciar en sus propias monedas, la IFR crea cadenas de suministro más seguras y estables. Es la materialización de esa autonomía que el sur global busca. Entonces, lo que emerge de todo esto no son iniciativas aisladas, sino un sistema interconectado.
Un trípode. Por un lado, los BRICS Plus actúan como la plataforma política que da voz, representatividad y, a través del NBD, autonomía financiera. El motor político y financiero. Luego, la Iniciativa para el Desarrollo Global aporta el capital humano, los recursos y el conocimiento para construir capacidades desde adentro. El motor del desarrollo y la tecnología. Y finalmente, la Iniciativa de la Franja y la Ruta teje la red física y digital que los une a todos, creando las arterias por las que puede fluir el comercio. Exactamente. Visto en conjunto, este triángulo institucional es lo que transforma el concepto del sur global. Deja de ser una simple etiqueta geográfica para convertirse en una comunidad funcional, con sus propias reglas y sus propios proyectos. Es el intento de pasar del discurso sobre un mundo multipolar a la construcción práctica de un marco que ofrece una alternativa real para la modernización y la gobernanza global en este siglo.